Bienvenidos a esta serie Dios está al control. Y el tema de esta ocasión lo hemos titulado Los símbolos proféticos son revelados. El profeta Daniel escribió con lenguaje simbólico y al utilizar imágenes simbólicas y cuadros simbólicos, Dios puede condensar miles de años de historia en un espacio muy pequeño. Cada símbolo profético está claramente explicado en las Escrituras. Cuando comprendemos el significado de un símbolo, la profecía bíblica se vuelve sencilla. El libro profético de Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Sus profecías tienen más significado para esta generación. El ángel Gabriel le dijo específicamente a Daniel: sella estas profecías hasta el tiempo del fin. Daniel, el profeta bíblico, bosqueja con vívidos detalles los acontecimientos mundiales que ahora se están desarrollando ante nuestros ojos. Sus predicciones cubren 2500 años de historia y delinean con claridad los sucesos mundiales desde la época del profeta hasta nuestros días. Y a medida que nos aproximamos al final de la historia del mundo, estas sorprendentes predicciones son detalladas y proporcionan información interna sobre los planes del enemigo. Revelan los recursos que Satanás utilizará en estos últimos días para engañar a la población mundial. También detallan cuidadosamente la estrategia para el tiempo del fin. Pero lo mejor es que el profeta revela cómo atravesar estos tiempos difíciles que están por venir. Estallará una crisis de increíbles proporciones sobre el planeta. Mi hermano, amigo, tú puedes hacer mucho más que meramente sobrevivir. Puedes vencer. Daniel describe cómo acceder a los recursos del poder espiritual. Daniel triunfó a pesar de ser extranjero en tierra extraña y de estar sujeto a presiones de manipulación mental. Se sobrepuso a escollos que parecían insalvables. Tú también puedes hacerlo. Cada lección de estos días te llevará en un viaje de descubrimiento dentro de las Escrituras. Y a medida que leas respuestas en tu propia Biblia, encontrarás que el estudio de la Biblia es una experiencia reconfortante. Descubrirás la senda hacia la felicidad eterna y hacia el gozo más profundo. En Daniel capítulo 1 introduce todo el tema del libro. La contienda titánica entre el bien y el mal revela el poder de Dios de una manera inusual. A Dios nunca lo toman por sorpresa. Sus planes triunfan en medio de dificultades que parecen insalvables. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo a través de preguntas, lectura bíblica, y vamos a encontrar la respuesta. La primera pregunta: ¿para qué tiempo especial de la historia se escribieron las profecías de Daniel? Y vamos a leer lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 9. Y dice la palabra de Dios así: pero tú, Daniel, sella las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En el versículo 9 dice: el ángel respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que el libro de Daniel está escrito para el tiempo del fin, o sea, para nuestro tiempo. Otra pregunta interesante para continuar: ¿qué promesa le da Dios a su pueblo en relación al futuro? Vean lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós 3:7 dice de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Espíritu Santo revela la verdad a través de los profetas de la Biblia. El futuro se revela con claridad. A Dios, pues,
jamás se le agarra por sorpresa. Pregunta número 3. ¿Por qué deberíamos estudiar la profecía bíblica? Vean lo que Jesús dijo en San Juan 14, 29. San Juan 14, 29. La palabra de Dios dice así: y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Te das cuenta? Dios siempre lo dice antes de que suceda. La profecía cumplida aumenta nuestra confianza en la veracidad de la Biblia. También nos prepara para los acontecimientos agobiantes que nos esperan. Otra pregunta. ¿Qué consejo dio Jesús mismo en el sermón sobre los hechos finales en relación a las profecías de Daniel? De acuerdo a lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 15. Vean lo que Jesús dijo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El libro de Daniel debe de ser sumamente importante. Es el único libro que Jesús le recomienda a su pueblo de los últimos días que lo estudie, porque contiene verdad para nuestro tiempo. Las profecías de Daniel revelan los planes de Dios y desenmascaran los planes del enemigo. El libro de Daniel se puede dividir en dos partes: historias y profecías. Las historias revelan cómo estar preparados para los días del fin de la tierra, y las profecías revelan cuándo ocurrirán esos acontecimientos finales. Aquí estamos comprendiendo que la fuente del valor de Daniel en medio de esa sociedad contaminada por el pecado es en la palabra de Dios. El libro de Daniel comienza con un conflicto de proporciones en el Medio Oriente muy interesantes. Vean lo que dice Daniel 1.1. Daniel 1.1. ¿Qué dos naciones estaban involucradas? Comencemos con eso. ¿Qué dos naciones estaban involucradas? Daniel, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, de Jerusalén, y la sitió. Las dos naciones en conflicto, Babilonia y Jerusalén. ¿Quién era el rey de Babilonia? Aquí mismo en Daniel capítulo 1, versículo 1 dice que era Nabucodonosor. En el año 605, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió un ataque feroz sobre Jerusalén. Esas dos ciudades representaban dos estilos de vida, dos ideologías, dos filosofías. Babilonia era el centro de rebelión contra el verdadero Dios y sostenía un sistema falso de religión basado en la adoración de ídolos en oposición a la ley de Dios. Jerusalén, que era la ciudad de Daniel, estaba en favor de la lealtad, la fidelidad y la fe. Representaba el culto al Dios verdadero y la obediencia a su ley. En el primer versículo del libro de Daniel se introduce esta contienda entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El gran conflicto entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y continúa en esta tierra. En esa conquista fueron llevados algunos jóvenes hebreos por Nabucodonosor. Y miren las cualidades que tenían estos muchachos. Dice Daniel capítulo 1, el versículo 4. Dice la palabra de Dios: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué hizo Nabucodonosor?
para cambiar la identidad de estos prisioneros? Vean lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Nabucodonosor, queridos amigos y hermanos, Nabucodonosor comenzó un proceso de lavado del cerebro al cambiarle los nombres a estos jóvenes hebreos por nombres de sus dioses babilónicos. De esta forma, él esperaba destruir sus identidades. Por otro lado, ¿qué decisión tomó Daniel que le cambió el curso de su vida? Vean lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En este versículo, la palabra propósito significa determinar o decidir. El poder que gobierna nuestra mente es la voluntad, la capacidad de decidir. Cuando elegimos hacer el bien, Dios nos proporciona el poder moral para realizar nuestras elecciones. Su Espíritu Santo nos guía para hacer la elección y nos da el poder para cumplirla. Vean qué le pidió Daniel al siervo del rey. Versículo 12, Daniel 1:12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. La fe de Daniel lo hizo llegar a la conclusión de que Dios honraría su elección. Sabía que Dios nunca lo defraudaría. Y vean los resultados. ¿Qué beneficios obtuvieron Daniel y sus compañeros por su decisión de ser totalmente obedientes a Dios? Vean lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Esos fueron resultados físicos. Por someterse a la voluntad de Dios y a un estilo de vida diferente. Vean los resultados mentales. Versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora vean los resultados políticos. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no se hallaron entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La fidelidad de Daniel atrajo las bendiciones de Dios. Cuando tomamos las decisiones moralmente correctas, cuando hacemos el bien porque es lo que corresponde, podemos esperar las bendiciones abundantes de un poderoso Padre Celestial. Podemos tener pruebas de ello. Daniel las tuvo. Podemos vivir desengañados. Daniel lo estuvo. Pero también podemos tener la certeza de que al final triunfaremos. Así como Daniel, también podemos tener la certeza de que al final triunfaremos. Dios convierte nuestras derrotas en victorias. Transforma nuestras llagas en estrellas que brillen para su gloria eternamente. En las pruebas de la vida podemos confiar seriamente en Él. Hoy podemos tomar una decisión. Y yo quiero invitarte a tomar la decisión de entregarle tu voluntad a Dios.
ahora mismo, podemos reconocerlo como nuestro amoroso Creador, como nuestro amoroso Señor, y tener la certeza que nos cuidará en este futuro incierto. Que Dios nos bendiga al estudiar los siguientes temas del libro de Daniel.